Sean bienvenidos y bienvenidas a la charla del día de la fecha, en las jornadas de Informática en Salud del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. La charla que vamos a tener el día de la fecha es acerca del comité de esquemas que desarrollamos en el Instituto Alexander Fleming y el trabajo que realizamos, que es una revisión bibliográfica y continua de los esquemas de tratamiento en este centro oncológico. Me presento, mi nombre es Agustín Paoloni, soy médico recibido de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente estoy haciendo la maestría en Informática en Salud en el italiano, pertenezco a la cohorte 2021 y ejerzo como médico de hospital de día y médico del equipo de Informática en Salud, también del Instituto Alexander Fleming, el último a cargo de la licenciada Melanie Casarino. Además de esto, ejerzo como jefe de trabajos prácticos de Biología Celular y Genética en la primera unidad académica de la Facultad de Medicina de la UBA. Para comenzar con la presentación del día de la fecha, vamos a hablar un poco de lo que es el proceso de informatización que venimos llevando a cabo en el Instituto Alexander Fleming hace unos años y el trabajo que hacemos actualmente. El proceso de informatización inició ya hace unos años en el Instituto Alexander Fleming, alias IAF, y se fue realizando en etapas controladas y organizadas para poder disminuir la resistencia de los usuarios y poder ir manejando las posibles eventualidades que surgieran. Una de las primeras etapas de la informatización se enfocó específicamente en lo que es sistematizar el método en que nosotros indicamos los esquemas de tratamiento oncológico que se van a realizar en hospital de día. Hacemos hincapié en que son en hospital de día porque específicamente se refiere a pacientes que no requieren internación para realizar estos tratamientos y se realiza de forma ambulatoria. Este proceso de informatización incluye lo que es la carga de los tratamientos a realizar y la generación de un sistema que pueda organizar estos tratamientos en esquemas preformados con sus correspondientes medicamentos, premedicaciones y cuidados, y a su vez los datos asociados a la aplicación de los mismos. Entiéndase, tiempo de infusión, velocidad, medicaciones asociadas, etc. Para aquellos que trabajamos en informática en salud, este cuadro nos resulta bastante conocido, que es el circuito de la prescripción de medicamentos en cualquier instituto. En primera instancia, nos pareció importante repasarlo un poco para aquellos que no lo conozcan, las distintas etapas y qué implica, porque es la base a partir de la cual realizamos el proceso de informatización de las prescripciones médicas. En una primera instancia, lo que tenemos es la prescripción de los medicamentos realizado por los profesionales de salud, específicamente acá el equipo de oncólogos y oncomatólogos. Luego de esto se realiza la transcripción y la validación de la medicación, que en el hospital de día está realizado por otro equipo de médicos y el equipo de farmacia. Luego de esto se realiza lo que es la dispensación de la medicación. La dispensación está a cargo también del equipo de farmacia y de cadetes que se encargan de llevar la medicación a cada paciente en particular. Y por último, lo que corresponde sobre todo a la administración de la medicación, que está a cargo del equipo de enfermería de hospital de día. En otras áreas, como puede ser la de unidad de trasplante hematopoyético o de internación, está a cargo de cada área específica de enfermería propia. Por último, la etapa de monitoreo, en el caso de hospital de día, se realiza en cada una de estas áreas y es una constante evaluación para poder verificar que la medicación se está administrando correctamente y sobre todo en esta área es donde ingresa lo que va de la charla, que es el comité de esquemas. Bien, como mostramos en la diapositiva anterior con respecto al circuito de prescripción de medicamentos, en el proceso de informatización lo usamos como eje central para poder adaptarlo a nuestras necesidades, específicamente por cómo utilizamos los esquemas de tratamiento asociados a la oncología. Como verán en la imagen, cumple bastante de los mismos parámetros que mostramos previamente, con las distintas etapas de validación, preparación y etc. Pero lo que nos enfocamos sobre todo es el monitoreo del paciente, que nos parece que es una visión central, sobre todo porque todas las áreas están involucradas en esa labor. Por otra parte, como verán marcado, decidimos remarcar cuál era cada uno de los actores involucrados en cada una de estas etapas y a su vez qué tipo de herramienta informática es la que se utiliza para cumplir con esa labor.
En el Instituto Alexander Fleming trabajamos con una empresa que se conoce como Geocom, que son los desarrolladores de todas las herramientas que utilizamos para la digitalización de la historia clínica electrónica, soporta la toma de decisiones y demás herramientas en el proceso de informatización. Geocom se encargó de desarrollar y adaptar a nuestras necesidades en una primera instancia lo que se conoce como Geosalud, que es el primer abordaje a una historia clínica electrónica del Instituto Alexander Fleming. En una siguiente etapa se desarrolló la herramienta de geofarmacia, específicamente orientado al equipo de farmacia para la validación, asociación de medicamentos a partir de sus marcas y control de dosis y demás características que merezca el circuito de indicación médica. Con el desarrollo de las herramientas que mencionamos previamente, tanto Geosalud como Geofarmacia, el proceso de indicaciones médicas requirió la generación de una base de datos, sobre todo de los esquemas de tratamiento que se van a realizar en todo el instituto. A partir de esto fue que se decidió en conjunto con el equipo de informática y de sistemas el desarrollo del maestro de esquemas. El maestro de esquemas, para su desarrollo, consistió en un proceso de revisión de qué esquemas de tratamiento se realizaban, asociados al equipo de médicos y médicas del servicio de hospital de día y al equipo de informática de salud del Instituto Alexander Fleming. Por otra parte, en una segunda etapa, también se integró a los comités asociados a cada uno de los tumores que tratamos adentro del instituto. Hasta el momento que se empezó a desarrollar el maestro de esquema, todas las indicaciones de tratamiento se realizaban en órdenes prellenadas con los datos de los medicamentos y se calculaba manualmente qué dosis se iba a indicar y qué dosis iba a recibir el paciente en cuestión. Con la creación de este maestro de esquemas, lo que se procedió a hacer es una generación de no solo un método de prescripción electrónica, que ya de por sí disminuye bastante los errores al momento de indicar un tratamiento, sino que también actúa como una herramienta para el soporte a la toma de decisiones por las funcionalidades que posee. Y estas funcionalidades que tenemos en la herramienta se encuentran en constante reevaluación para poder adaptarlas a las necesidades que presentamos el equipo médico o el equipo de farmacia. Bien, en esta diapositiva lo que les mostramos es un screenshot sobre todo de lo que es la herramienta de Geosalud Farmacia, que vamos a hablar en otra presentación. Y dentro de esta herramienta vemos uno de los subítems que es el maestro de esquema. Este maestro de esquema consiste en una base de datos donde se carga manualmente cada uno de los esquemas de tratamiento que realizan los pacientes tanto en la parte ambulatoria como en internación. Actualmente nos encontramos trabajando en la parte de internación. Y lo que incluye, sobre todo cada uno de estos tratamientos, es las dosis de los medicamentos que se deben recibir, cómo se calcula cada uno de ellos, porque las medicaciones oncológicas se pueden calcular tanto por metraje cuadrado, como puede ser por peso, o por funciones asociadas al funcionamiento correcto del riñón. Cualquiera de estas características se encuentran integradas al momento de generar el maestro de esquemas, y a su vez le agregamos características como premedicaciones, velocidades de infusión, tiempo total de tratamiento a realizar, si requiere o no requiere laboratorio y otras funcionalidades que nos parece relevante para cada paciente que venga al hospital de día a realizar su tratamiento. Como mencionamos previamente, se realizó la integración de geofarmacia a la historia clínica electrónica, en este caso Geosalud, y en la primera etapa de informatización también incluimos lo que fue consultorios externos. Entonces, aquellos profesionales que quisieran indicar un tratamiento de quimioterapia, inmunoterapia o cualquier tratamiento oncológico que puedan realizar en el hospital de día, lo podían hacer de forma digital. Como vemos en las imágenes, tenemos un paciente de prueba y en la historia clínica electrónica, en el consultorio externo, los profesionales pueden seleccionar un esquema de tratamiento e indicar con las características propias de cada uno de estos esquemas. Esto incluye que puedan cargar una altura y un peso y calcular la dosis específica que refiere cada uno de los tratamientos. A su vez, todos los médicos tratantes en consultorio externo pueden acceder a la base de datos de los esquemas, como ven ahí en la lupa, que les va a mostrar las características generales de qué incluye ese tratamiento. En este caso usamos de ejemplo una de las medicaciones que utilizamos en cáncer de mama,
con un esquema que se conoce como adriamicina y ciclofosfamida. Y como vemos en las distintas órdenes, lo que va planteando es el orden en el que se aplica cada uno de los medicamentos, qué dosis se utiliza en cada preparado, cada una de estas órdenes representa un Baxter de medicamento a aplicar, y por otra parte, como vemos en el caso de la doxorubicina o ciclofosfamida, cómo se calcula la dosis final, que en este caso, por ejemplo, va a ser de 60 miligramos sobre metro cuadrado del paciente, y su dilución va a incluir 100 mililitros de cloruro de sodio a aplicar en 15 minutos de modo intravenoso. De este mismo modo que lo vemos en este esquema de ejemplo, se aplicó para todos los esquemas de tratamiento que realizamos hoy en día en el instituto. Bien, yendo al punto principal de la charla y habiendo presentado lo que es el maestro esquema y nuestra principal herramienta de indicaciones, a medida que se fue utilizando esta herramienta, fueron surgiendo sugerencias por parte de los profesionales que lo utilizaban o distintos usuarios de las áreas de hospital de día, farmacia y enfermería. Entre estas sugerencias se encontraron modificaciones con respecto a cómo se encontraba formado el maestro de esquema. Obviamente, esto requirió que se hicieran revisiones bibliográficas y por eso se decidió formar lo que se conoce como comité de esquema. Como estábamos diciendo, las solicitudes para los cambios en los tratamientos fue aumentando a medida de que los distintos usuarios fueron utilizando el aplicativo. Estos cambios que nos fueron solicitando sí o sí requirieron un tipo de revisión bibliográfica y sobre todo un consenso entre las distintas áreas de hospital de día. Esto sobre todo tiene que ver con la realidad en la cual nos encontramos nosotros con los pacientes, nuestra experiencia personal y cuáles son las recomendaciones internacionales con cada una de las drogas que utilizamos. Con esta consideración que mencionamos, en una primera instancia lo que se generó fue una dirección de correo electrónico manejada por el equipo de farmacia para poder evaluar los distintos tipos de cambios que se proponían o se solicitaban por parte de los profesionales. Sin embargo, nos encontramos que ante el aumento de las solicitudes y la complejidad de las mismas, y que en muchos casos no coincidían las solicitudes de cada uno de los profesionales, se conformó un comité especialmente dedicado a la revisión de estos esquemas. Hoy en día el comité de esquemas está conformado por personal médico de hospital de día, personal de enfermería y farmacia para poder evaluar cada uno de los aspectos de los tratamientos con los cuales no se están solicitando cambios y obviamente de nuestra parte realizamos revisiones sistemáticas. Lo que definimos, una vez conformado el comité de esquemas, eran las funciones básicas que debíamos cumplir como comité, cómo interactuar entre nosotros y cómo íbamos a llevar adelante todo este trabajo. Cada uno de los miembros del comité se le asignó una función en particular, según el área en la que se desempeña, y a su vez definimos que todos los miembros del comité de esquema puedan realizar una modificación en el maestro de esquema. Todos tienen acceso a las mismas funcionalidades como usuarios en el sistema. También, como mencioné previamente, se decidió realizar una revisión sistemática de todos los esquemas cargados para poder actualizar los materiales utilizados, qué premedicaciones se encuentran disponibles y necesitan los pacientes y cuáles son las dosis de cada tratamiento. A lo largo de los últimos 2 meses, las 3 áreas trabajaron en conjunto para distribuir la tarea de revisar más de 400 esquemas cargados que tenemos actualmente en el maestro de esquemas. Sumado a esto, se solicitó al equipo de Geocom el desarrollo de una herramienta para que los usuarios soliciten los cambios o agregados de esquema de tratamiento. Así, de este modo, podemos reemplazar la casilla de correo electrónico por una herramienta un poco más funcional. Por otra parte, desarrollamos un formulario con distintos datos para que puedan llenar los profesionales que quieran cambios y queremos de algún modo poder integrarlo con la herramienta que solicitamos para la solicitud o cambio de esquemas. Por último, se estableció la revisión de los esquemas para poder realizarlo de modo trimestral, junto con la generación de una base de trabajos de investigación y bibliografía asociada a cada tratamiento. Esto nos permite a nosotros tener un support con respecto a todo lo que estamos realizando dentro del hospital de día o mismo dentro del instituto y así poder llevar adelante un seguimiento un poco más exhaustivo de cuáles son las últimas indicaciones de tratamiento a nivel mundial.
La idea es que esta base de datos también sea accesible no solo por el equipo de comité de esquemas, sino también por todos los profesionales que estén involucrados en la prescripción o indicación de esquemas de tratamiento. Bien, y para terminar, nos gustaría compartir un poco a partir de nuestra experiencia personal algunas recomendaciones para aquellas instituciones o profesionales que quieran aplicar un comité de estas características o les sirva como dato relevante para el proceso de informatización de indicaciones o prescripciones. Lo que nos interesaría sugerirles primero es incluir a todas las áreas involucradas en el proceso de prescripción de medicamentos, ya que el trabajo conjunto de todos permite una visión más amplia que no es únicamente médica. Se tiende a hacer el reduccionismo, donde los médicos son los encargados de hacer indicaciones, pero la realidad es que muchas veces flaqueamos con muchos conocimientos, por ejemplo, con diluciones, con preparaciones o mismo administración de los medicamentos, y es importante poder abrir ese tipo de visión. Por otra parte, es importante organizar los tratamientos con los tipos de patologías a los cuales van apuntados y si existen comisiones asociadas a cada uno, en el caso de nuestro instituto tenemos comités de mama, comité de pulmón, de sarcomas, etc., designar un representante de cada una de estas comisiones o estos comités para aportar las necesidades al realizar las revisiones. Nos parece importante de que se llegue a un consenso por cada uno de estos comités o comisiones con respecto a las modificaciones que solicitan, porque no siempre las indicaciones o las necesidades de un profesional representan las de un conjunto. Y por último, sobre todo esto desde la experiencia personal, es adecuado y favorece establecer tiempos bien organizados y reales, adaptados para realizar las tareas. Indicar una fecha límite o poner justamente metas para cada etapa del trabajo permite un mejor seguimiento de las tareas pendientes y a su vez una mejor distribución según el área o, en este caso, los profesionales asociados a cada una de las áreas. Y con esto terminamos la presentación del día de la fecha. Les quiero agradecer mucho por su tiempo y obviamente a las jornadas de informática por prestarnos el espacio para compartir nuestra experiencia en el comité de esquemas y espero que les haya sido agradable la charla.